Estamos disfrutando una mañana placentera, los rayos del sol entran por nuestras ventanas y damos gracias a Dios por ello. Espero que haya sido su tiempo con el Señor bueno esta mañana y que en estos momentos podamos pasar un tiempo agradable, un tiempo bonito en el Señor. Ustedes se regocijen al escuchar su palabra nuevamente. Recuerden que no les estoy dando yo su devocional como para que con esto se queden todo el día. Esta es una bendición, una oportunidad para estar juntos, teniendo comunión en la palabra y alentándoles, animándoles a que busquen más al Señor. Pero en realidad, de manera personal, usted debe estarlo buscando. Usted ya debió desde buena hora abrir su Biblia. Si tiene usted la costumbre de tomar café temprano, mientras sorbea una rica taza de café, usted puede estar delante de la presencia de Dios, alabándole y agradeciéndole sus misericordias y buscándole, orando, ¿verdad? Buscando su rostro en oración y leyendo por ahí algún pasaje bíblico para que Dios le fortalezca espiritualmente. Usted no tiene que esperar a que yo le dé el alimento que usted solo debe buscar. Bueno, esperamos que esto también forme parte de la bendición que va a estar con usted el resto del día. Bueno, pues les saludo a ustedes, hermanos, que ya aparecen y empiezan a aparecer sus nombres aquí en la pantalla. Le doy las gracias al Señor porque ustedes están listos, están atentos y siempre hay un hermoso ramillete de hermanos que están dispuestos a meditar la palabra de Dios con un servidor. Siempre doy unos cuantos minutos antes de empezar para que pues se vayan conectando y podamos empezar juntos. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos. El día de ayer me fue de bendición visitar a mi hermano Roge, ¿verdad? Allá en San Nicolás con sus papás. Me dio mucho gusto ver a este joven y les mando un saludo y pues un abrazo a mis queridos hermanos Roge y Anita y a su hijo Rogelio, que está disfrutando el tiempo allí con sus papás. Es de bendición cuando nuestros hijos llegan. Ahora pues muchos tenemos la bendición de tenerles en casa y es una de las cosas buenas de esta situación que estamos pasando, que muchas familias, después de no haber podido tener tiempos juntos, ahora sí tenemos la posibilidad de tenerlo. Bueno, buenos días a todos ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Y bueno, ya con un ramillete de 20 hermosos hermanos, vamos a empezar. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos al capítulo 2 de Efesios. Hoy estamos culminando este hermoso capítulo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, que dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, en estos días pasados, ¿verdad? Estos últimos dos devocionales, especialmente el día de ayer, estuvimos considerando la situación en que estuvimos antes de conocer al Señor. Nosotros como gentiles no gozábamos de los mismos privilegios que gozaban los judíos. El pueblo judío tenía muchas ventajas sobre nosotros. Les mencioné el capítulo 3 de Romanos, donde Pablo pregunta
Y en esa pregunta pues él mismo responde que si tiene alguna ventaja ser judío. Y él dice mucho, en todas maneras, en todas formas, los judíos tienen mucha ventaja, y sobre todo menciona allí que es porque a ellos se les confió la palabra de Dios. A ellos se les dio la revelación de la palabra de Dios muchísimo tiempo antes que nosotros pudiéramos saber de Dios, conocer a Dios. Ellos ya conocían al Dios verdadero y adoraban al Dios verdadero y recibieron su palabra. Y nuestra situación pues era deplorable, era triste. Nosotros estábamos sin Cristo, no conocíamos a Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos de la promesa. Y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nuestra condición era deplorable. O sea, no teníamos nada, no éramos nada. Pero, luego viene pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Miren la riqueza que recibimos. Los que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, por su sacrificio vicario en la cruz. Y ya él había planeado, hemos visto que la iglesia era el plan de Dios, no el pueblo de Israel. Muchos se quedan en esto. Y como les mencionaba, enseñan que el verdadero plan de Dios es un pueblo allá en el Medio Oriente. Y que, bueno, por eso se debe en su extremo de literalizar las escrituras. Abogan porque el Señor Jesucristo todavía va a establecer un reino de 1000 años, literalmente hablando, un reino de 1000 años allá en Israel. Y bueno, pues esperan esto, es el volver de Dios, ¿verdad?, al plan original con este pueblo. Y bueno, no dudamos que Dios tiene planes con este pueblo, porque Pablo sí lo dice en el capítulo 11 de Romanos, como ya se los mencioné. Pero será un remanente del pueblo de Israel elegido por gracia. Ningún judío se va a salvar solamente por ser judío. Y aunque muchos alegan que los verdaderos hijos de Dios, los hijos originales de Dios son los judíos, no lo creo. No es lo que enseña la palabra. El plan de Dios era la iglesia, su iglesia. Dios tenía planeado desde el principio fundar un solo pueblo. No es que Cristo haya querido establecer el reino cuando vino, los judíos no se lo permitieron, entonces pues Dios tuvo que fundar la iglesia como un plan B, pero que luego, una vez que termine de formar su iglesia, regresará al plan original, al plan A. No hay plan A, no hay plan B. El único plan de Dios es la iglesia. Él tenía pensado, él tenía planeado, él había decretado fundar su iglesia y la fundaría de estos dos pueblos. Él ya había prometido desde el capítulo 12 del Génesis, cuando habla con Abraham, fundar un solo pueblo de dos naciones. Y él le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo en la epístola a los Gálatas lo recuerda, que la promesa fue hecha a su simiente, diciendo: en tu simiente serán benditas. Usted lo puede ver en la epístola de los Gálatas. Y Pablo aclara, dice, y no lo dice a sus simientes como si hablase de muchos, como si hablara de muchos, sino en tu simiente. Y Pablo aclara de una manera categórica, la cual es Cristo. Entonces, esa gran descendencia que Abraham esperaba en la fe, ese hijo que Abraham esperaba, en realidad no era Isaac.
Isaac era solamente una figura, era un tipo de Cristo. Y a través de Cristo, Abraham tendría una descendencia innumerable, incontable, como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y es como Dios cumpliría su promesa. Dios fundaría su iglesia de estos dos pueblos. Y Dios haría la paz a través de la muerte de Cristo. Incluso hasta el muro de separación sería derribado. Esa pared intermedia fue derribada. Ha abolido en su carne las enemistades, incluso la ley de los mandamientos. No en sí toda la ley, sino todo lo que tiene que ver con el aspecto ceremonial de la ley fue abolido a través de la muerte de Cristo, a través de Cristo, haciendo la paz. Y ahora ha reconciliado a los dos pueblos en un solo pueblo, matando las enemistades. Y no solamente al pueblo judío, sino que nos ha reconciliado con el cielo mismo. Y vamos a tener comunión en el cielo, incluso con los ángeles de Dios. Vamos a estar con ellos. Vamos a unirnos a ese coro angelical, celestial, y vamos a adorar a Dios juntos. A través de la muerte de Cristo, Él ha reconciliado todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo. Miren las consecuencias del pecado del hombre. El pecado del hombre trajo consecuencias cósmicas. El pecado afectó a todo el universo, y gracias al pecado del hombre, el universo tendrá que ser quemado completamente y tendrá que ser hecho nuevo. Dice la palabra de Dios que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque el pecado trajo consecuencias cósmicas, trajo la destrucción de todo el universo. Pero en Cristo, gracias a la muerte de Cristo, esto va en reversa. Ahora, Él trae la reconciliación entre judíos y gentiles, y ya no nos vamos a ver como dos pueblos separados, cada quien con sus propios privilegios, como si fuesen dos iglesias. No, será una sola iglesia. Es una sola iglesia fundada por Cristo en base a su sangre derramada en la cruz, y con los mismos privilegios. Ahora lo que eran los privilegios de Israel se han traducido en privilegios espirituales para la iglesia. Lo que eran los privilegios de Israel, ahora son los privilegios de la iglesia. Pedro así los aplica a nosotros allá en su primera epístola. Él así lo dice en el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Acaso no son palabras que Dios había dado al pueblo de Israel en Éxodo 19? ¿Sí? Eso está en Éxodo 19, 5 al 6. Pero Pedro ahora toma todo ese lenguaje, toma todas esas palabras, toma esas promesas y las aplica a nosotros, la iglesia, porque este era el plan de Dios. No el pueblo que se ubica geográficamente allá en el Medio Oriente, no. Y no lo digo con desdén, porque yo amo a esa raza, ¿verdad? Amo a ese pueblo. Ellos nos heredaron la palabra de Dios. Lástima que están en tanta incredulidad. Se dice que en Israel hay más ateísmo que en cualquier país del mundo, tristemente, porque ellos nos heredaron el Evangelio. Pero Pedro toma estas palabras del Éxodo, estas palabras del Deuteronomio también, y las aplica a la iglesia, a nosotros, diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está el plan de Dios. Y bueno, culminábamos diciendo el día de ayer que nos ha hecho miembros de esta
de esta familia. Ya nosotros tenemos entrada directa al Padre. Pues ya no estamos como los judíos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación y llevaba sangre en nombre de él y luego en nombre del pueblo para hacer expiación, el pueblo estaba afuera esperando. Bueno, he leído que algunos opinan que incluso tenían que amarrar de la cintura al sacerdote, al sumo sacerdote, por si algo salía mal y moría allá dentro del lugar santísimo, no tuviera que morir alguien más a ir a retirarlo, a ir a sacar el cuerpo de ese lugar. Él estaba oficiando y bueno, ya cuando oían el sonido de las campanillas de su vestidura, que estaban en el borde de las vestiduras, estas campanillas, y las oían sonar, ellos se animaban mucho porque decían, todo salió bien, hemos sido recibidos por el Señor, la sangre fue aceptada y vamos a tener la oportunidad de vivir un año más. Dios nos ha perdonado la vida. Bueno, nosotros ya no tenemos que estar afuera de un tabernáculo así, ¿no? Nosotros entramos directamente hasta la presencia de Dios porque ya somos sus hijos. No importa que seamos judíos, no seamos judíos, no importa que no estemos circuncidados en la carne, eso no importa, porque la circuncisión de la cual habla Pablo no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Esa es la circuncisión que vale. Y en ese aspecto sí hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. En virtud de nuestra unión con Él, nosotros gozamos de esa limpieza, de esa cirugía espiritual que Cristo hizo en nuestro corazón, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, como dice Pablo. Ya no confiamos en la carne, no confiamos en lo que podemos hacer, nosotros solamente confiamos en Cristo. Y miren, ahora somos miembros de la familia celestial. Somos ciudadanos celestiales, somos seres celestiales, porque ahora somos del cielo. Ya no somos extranjeros, dice el versículo 19, y ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ay, qué privilegio tan grande, qué lenguaje tan bonito. A mí me encanta cómo habla Pablo aquí. Dice que somos conciudadanos de los santos. Ya no somos extranjeros. Ya no tenemos que llegar ahí ante el templo y ante esa pared intermedia que con esa placa que decía se prohíbe so pena de muerte a todo gentil atravesar este lugar, ir más allá de esta cerca que está aquí, de esta pared. El que lo haga va a morir irremisiblemente. Bueno, ya no. Nosotros entramos hasta el lugar santísimo a través de ese velo que fue roto, ¿verdad? De arriba abajo por Dios, el velo de la carne, de su carne, del Señor Jesucristo. Ahora tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, vaya. Siéntete orgulloso por esto. ¿Por qué? Esto suena mucho mejor que ser miembros de la familia real de España o de Inglaterra. No hay comparación. Es de mucho más valía, es de mucho más valor, es ser miembros de la familia del cielo, de la familia de Dios. Tal vez el lugar donde vives es muy sencillo, es muy simple. Tal vez tú que me estás escuchando, tu casa sea de lámina de cartón o sea de tablitas o sea de varitas. No te preocupes por ello, porque a Dios no le impresiona ni la riqueza del hombre ni la pobreza del hombre, sino un corazón que está completamente entregado a Él que le ama. Bueno, pues aquí está la gran bendición de Dios. Tú eres dueño del cielo. No importa que tu casita sea de palitos, sea de varitas. No importa que tu cama no goce de un
colchón fino, tal vez solamente goces de unas varitas y un petate, pero tú que duermes en una cama tan sencilla, tan simple, eres dueño del cielo. Eres miembro de la familia de Dios. Y un día, el día que cierres tus ojos aquí y los abras en la presencia de Dios, te darás cuenta qué tan inmensamente rico eras, aún estando aquí en esta tierra, porque eras dueño ya de esa gran riqueza celestial. ¿No te animas a ver eso, mi querido hermano? No te preocupes por tu manera sencilla de vestir. No te preocupes porque no ganas mucho dinero. Mira, aquella persona que era rica, con esa historia que contó el Señor de Lázaro y el rico. Este hombre aquí en la tierra lo tenía todo, pero cuando murió descubrió que no tenía nada. Aunque aquí cada día hacía banquete con esplendidez. Y mientras Lázaro se alimentaba de las obras que caía de sus mesas, cuando Lázaro murió, él fue llevado a la presencia de Dios y disfrutaba, y hasta la fecha disfruta de la riqueza, de la presencia de Dios allí, del gozo de estar en su presencia y tener todo lo que ahora goza, gracias a que él fue llevado a ese lugar, mientras el otro apenas había llegado a ese lugar de tormento. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que abrió sus ojos estando en tormentos, allí en el infierno, e inmediatamente empezó a clamar, a pedir que fuera Lázaro y mojara su dedo en agua y refrescara su lengua, porque era atormentado en esas llamas. Yo no sé cómo la gente es tan necia, la gente es muy ciega, es muy torpe. ¿Cómo pueden arriesgar su alma para la eternidad en un lugar tan terrible como lo es el infierno? Muchos dudan que exista ese lugar, pero el Señor lo describe de una manera muy tremenda. Él lo presenta como un lugar de tormento, como un lugar de fuego, como un lugar donde la persona no tiene descanso y toda la vida va a estar recordando su pecaminosidad y no va a estar a gusto allí como esa persona. Bueno, si usted es uno de ellos, yo le animo a que busque arreglar su situación con Dios y no arriesgue usted su alma. Su alma es lo más valioso con lo que usted cuenta en esta vida, y no la exponga al tormento de fuego. Sálvese ahora que es tiempo, depositando su fe en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora el apóstol Pablo y Pedro comparan esto de la iglesia, ¿verdad? Ahora lo comparan con una construcción en la cual el cimiento sobre donde descansa este edificio espiritual es Jesucristo. Es el cimiento. Aquí se llama la piedra del ángulo, la piedra angular. Dice la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos son los que establecieron este fundamento, son los que pusieron este cimiento, para decirlo más claro. La piedra del ángulo era la piedra principal de una construcción en donde se decidía la estabilidad del edificio. Estas eran piedras muy grandes, había piedras hasta de 400 toneladas, de 500 toneladas. No me pregunte cómo las movían, pero ellos tenían tecnología de punta de aquella época para cuando hacían sus construcciones, labrar estas piedras y luego transportarlas y ponerlas en el lugar donde serían usadas. Pues esta piedra era muy importante. Era la más importante de la construcción, porque sobre ella descansaba y de ella dependía la estabilidad
del edificio, para que éste no se moviera, para que éste no colapsara, dependía de esa piedra. Bueno, y este fue el trabajo de los apóstoles. Ellos establecieron este fundamento, ellos colocaron esa piedra, por así decirlo. Ellos se encargaron de colocar esa piedra. Fue el trabajo de los apóstoles y de los profetas hacer esto. Es por eso que hoy no creemos en apóstoles. Yo sé que en el mundo hay esta fiebre tremenda de apóstoles. Es más, hay hasta apóstolas hoy día. Imagínese usted. Cuando el Señor Jesús trajo de apóstol a una mujer, sí había mujeres que le apoyaban, que surcían su ropa, que cocinaban, que le compartían, como dice Lucas 8, primeros 2 versículos, da hasta nombres de mujeres allí que seguían al Señor, pero no en calidad de apóstolas. Las mujeres siempre han ocupado un papel importante en la iglesia de servicio, y no porque sean denigradas, no porque sean inferiores al hombre, pero es que el Señor Jesucristo, el rol que dio al hombre es de dirección y a la mujer de sumisión, de seguir al hombre, de apoyar al hombre. Es el caso del matrimonio, pues no pueden haber 2 cabezas en el matrimonio. Tiene que ser el varón, es el que Dios puso para dirigir el matrimonio, y la mujer es la ayuda idónea, es el complemento del hombre, y su función es importantísima. El hombre no puede adquirir todo su valor y todo su potencial, desarrollarlo sin la mujer. Dios decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le dio su esposa a Adán, pero como complemento, su media naranja, el complemento de él. Pero no para dirigirlo, eso jamás. Entonces hoy día hay hasta apóstolas, ¿verdad? Y hay apóstoles. No, eso no es bíblico. Cuando murió el último de los apóstoles y de los profetas del Nuevo Testamento, se acabó la profecía, se acabó el apostolado. Y sé que muchos van a querer destrozarme a mordidas por lo que estoy diciendo, pero no me importa. Yo me quedo con lo que enseña la palabra de Dios y se los puedo demostrar con la misma palabra. Entonces, aquí está. Ellos hicieron ese trabajo. Ahora, una vez que establecieron el fundamento, una vez que los apóstoles dieron la doctrina, una vez que ellos estipularon lo que tenían que estipular, ¿verdad?, en la doctrina, y tenían que poner a Jesucristo como el cimiento en donde descansaría, la base sobre donde descansaría toda la estructura de la iglesia que Cristo vino a fundar. El trabajo de ellos se acabó. Ellos ya cumplieron con lo suyo, y ya tenemos aquí las epístolas, tenemos la doctrina bíblica, tenemos todo establecido. No necesitamos de más apóstoles, porque ellos cumplieron con su función. Pero ahora la iglesia está edificada sobre este fundamento de los apóstoles. Ellos establecieron la doctrina. Sobre esto, sobre Jesucristo, descansa ahora todo el edificio, porque Él es la piedra principal del ángulo. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, entonces la cimentación de este edificio, la iglesia, fue puesta de una vez por todas por los apóstoles y profetas. Allá en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 10, dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ya ve usted? Él como apóstol, al igual que Pedro, al igual que Juan y los demás apóstoles, él como perito arquitecto puso el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros edificamos sobre el mismo fundamento.
nosotros predicamos de Cristo y no podemos hablar de alguien más, de nadie más. Y no podemos ofrecer como medio de salvación a nadie más, porque en ningún otro hay salvación, ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo o bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solamente en Jesucristo y sobre Él edificamos. Pablo dijo, yo como perito arquitecto ya puse la piedra angular, ya puse el fundamento. Este edificio, la iglesia, va creciendo por la continua adición de piedras vivas, dice la Biblia de Ginebra. Este edificio, o sea, la iglesia va creciendo por la continua adición de piedras vivas. Bueno, otro que nos habla muy bien de esto, pues es el apóstol Pedro, allá en su primera epístola, en el capítulo 2, Pedro habla de esta piedra viva. Dice desde el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bueno, hoy les estoy hablando de la piedra rechazada por los edificadores. ¿Quiénes son estos que rechazaron a la piedra viva? Esta no es una piedra muerta, esta no es una piedra con esos materiales, con esos minerales, una piedra como la que estamos acostumbrados a ver en el campo, no, en el mundo. Es Cristo mismo. Esta es una piedra viva. Y esta piedra fue rechazada por los edificadores. En este caso, los judíos, los líderes religiosos del pueblo de Israel rechazaron a Jesús. Vamos a ver un poquito esto. Cristo fue rechazado. Y luego nos habla que nosotros también somos piedras vivas. El versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya nos va a decir Pedro, en el pasaje que leí hace unos momentos, en el versículo 9, que somos linaje escogido y que somos real sacerdocio. Ahora no vamos a esperar a que venga un sumo sacerdote y haga todo el ritualismo por nosotros, haga el sacrificio por nosotros y presente ofrendas como se hacía en el Antiguo Testamento. Porque ahora los sacrificios que nosotros hacemos son sacrificios espirituales y lo hacemos por medio de Jesucristo. Miren qué bendición. Ahora esa vida de entrega, esa vida de servicio, esa vida de pasión por Cristo y de servicio a Él y de servicio sirviendo en la obra y sirviendo a los demás, es esta vida que Dios espera de nosotros. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero esta piedra fue rechazada. Esta piedra principal fue rechazada. Cristo es la gran piedra principal del ángulo, y dice Pedro, escogida y preciosa. Como que esta palabra le gustaba a Pedro porque la repite varias veces. Él dice, para aquellos fue despreciada, pero para nosotros es precioso. Cristo eso es para nosotros. Es el ser más digno de admiración, de devoción, de adoración, porque Él es Dios y Él comparte los mismos atributos de Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios de verdadero Dios, como dice la confesión de fe, Dios de verdadero Dios. Él es Dios en la carne.
hecho hombre, pero Dios verdadero. Entonces, Él fue rechazado, desechada por los hombres, pero para Dios esta piedra es escogida y preciosa. Los edificadores, los judíos, la desecharon, pero para nosotros, dice el versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra que hace caer. Dice el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creemos en Él, Cristo es precioso. ¿Te has puesto a pensar qué tanto es Cristo para ti? En tus tiempos de devoción, ¿te has atrevido a esbozar expresiones de reconocimiento y de amor para Cristo? Mira que en nuestros tiempos de oración llegamos de una manera tan fría, sin calidez, llegamos solamente a pedir. Qué hermoso sería que aprendiéramos a buscar al Señor con una actitud de adoración antes de hacer nuestras peticiones y de reconocimiento de quién es Él, de sus atributos. A veces somos muy secos, ¿verdad? A nivel humano también lo somos a veces. A veces la esposa se queja de que el esposo es muy seco, no tiene expresiones de amor para con ella, nunca hay un reconocimiento de lo que significa ella para él. Él solamente llega y exige: hazme de comer, hazme de desayunar, dame de cenar, y todo lo demás que requiere el hombre de manera muy fría le exige, pero pocas veces reconoce, ¿verdad?, lo que la mujer significa para él, lo que representa para él, y es bueno decírselos. Decía un hermano que pues ya ahora está en la presencia del Señor, Conrad Murrell, decía: yo todos los días le tengo que decir a mi esposa que la amo, y el día que no se lo repito, el día que no se lo dijo, ese día empieza a dudar de mi amor. Bueno, así son las mujeres, el mundo de la mujer es así, es un mundo de amor y el hombre debe entenderla. Ahora, si a un nivel así es importante reconocer lo que representa, lo que significa, lo que es la esposa para el esposo, lo que es para nosotros la mujer, cuanto más nuestro Señor. Él es digno de todo aprecio, de todo amor, Él es digno de todo halago. Y tú y yo bien que podríamos hacerlo en nuestros tiempos a solas con Él, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de meditación, decirle expresiones como esta: Señor, para mí tú eres precioso. Tú fuiste desechado por los hombres, tú fuiste desechado por los líderes religiosos de Israel, fuiste rechazado como la piedra, pero para mí, Señor, tú eres lo máximo, para mí eres precioso, para mí eres el cimiento en donde yo estoy edificado como piedra viva y en donde está edificada toda tu iglesia. Y aunque vengan los vientos y vengan las mareas y vengan las tormentas, yo estaré aferrado a ti. Como decía Carlos Spurgeon, él decía, ustedes en su sermón, un evangelio digno de morir por él, él decía en la recta final de su sermón: ustedes predicadores se atreven a irse a otras doctrinas y predicar cosas nuevas. Yo no tengo nada que añadir al evangelio que siempre he predicado. Ustedes tendrán que responder en el día del juicio por su atrevimiento, pero yo seguiré abrazado, aferrado a la roca de los siglos. Y no me va a pasar nada. Y esta es nuestra bendición, hermanos. No tenemos doctrina nueva que enseñarles. Es el mismo evangelio simple de siempre que enseña la palabra de Dios. Cristo es la peña de Oreb, como lo dice el canto. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida suficiente para ti y para mí. En Él está nuestra delicia.
En Él está nuestra confianza. En Él está nuestra seguridad de vida eterna. En Él está nuestra felicidad. En Él está nuestra paz. En Él está nuestro gozo. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y cuántos están sin Él? Esta piedra es piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice el versículo 7. ¿Ha venido a ser la cabeza del ángulo? Es la cabeza del ángulo, pero esta es una piedra también de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Esta es una alusión a los judíos. Ellos rechazaron esta piedra, rechazaron esta roca. Para ellos fue tropiezo y roca que hace caer. Entonces, hermanos, los judíos, por sus ideas y prejuicios, rechazaron a Cristo, porque la palabra de Dios decía dónde iban a ser, cómo iban a ser, qué iba a predicar. Estaba ya escrito cómo vendría el Salvador. Y los judíos, por sus ideas y sus prejuicios, rechazaron a Cristo, aunque tuvieron todas las evidencias para creer en Él. Oh, Nicodemo, este judío que llegó de noche a Jesús, tal vez por miedo a ser identificado por los demás miembros del Sanedrín. Él llegó con cierta alabanza al Señor que el Señor no reconoció. Él le dijo: Rabí, sabemos. O sea, él habló a nombre del resto del Sanedrín. Y él dijo: sabemos que has venido de Dios. Eso no lo puedo. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con él. Como dijo aquel, ¿acaso Dios oye a los pecadores? Si este hombre fuera pecador en el caso del ciego, Dios le hubiera oído, porque Dios le escuchó y Dios sanó al ciego a través de él. Que Dios no escucha a los pecadores. Entonces Nicodemo dice: sabemos, nos consta que tú has venido de Dios, que tú eres el Cristo, tú eres. Y ustedes saben que al final triunfó la fe de Nicodemo y él demostró que había creído en el Señor. Pero en este momento tal vez su fe oscilaba todavía, pero él sabía quién era él y los demás sabían quién era él. Entonces, ¿por qué lo asesinaron? Por necios, por tercos, porque ellos a fuerzas ambicionaban a un rey que les devolviera el poder del mundo y que quitara de sobre el cuello de ellos la bota romana y ellos dominaran al mundo como en los tiempos de David y Salomón. Oh, no, y qué tristeza, ¿no? Que hay mucha gente hoy día que con todas las evidencias que el Evangelio ha dado, que la historicidad de la Biblia ha dado, siguen negando al Hijo de Dios, siguen rechazando a esta piedra, la piedra rechazada. Lo siguen rechazando. Con todas las evidencias lo siguen rechazando. ¿Por qué? Porque aman al mundo, porque aman su pecado, prefieren condenar sus almas al infierno, pero hacer su voluntad en esta tierra, y eso no es sabio. Pero hermanos, qué bendición para los que hemos podido creer, ¿no les parece? Qué bendición para nosotros haber podido creer en Cristo, porque no todos pueden ni quieren. Entonces yo debo hacer una pregunta a usted aquí. ¿Usted a qué grupo pertenece? ¿A los que han logrado aceptar, recibir, aceptar esta piedra, la piedra angular, ser edificado de ella,
aceptar a Cristo con todo el corazón y amarlo y servirlo. Qué privilegio para nosotros el haber podido creer en Él. Ahora, cuando el Señor Jesús, y termino con esto, cuando el Señor Jesús habló de la parábola de los labradores malvados, allá en Mateo 21, les echó unas directas, no les echó indirectas a los sacerdotes y a los fariseos. No se los mandó a decir, como decimos coloquialmente, se los dijo directo, se los dijo claro y se los dijo de frente, así como el Señor Jesús acostumbraba a hablar. Él no andaba haciendo uso de eufemismos para transmitir alguna cosa que sentía su corazón. Él las cosas las decía de frente, delante de quien fuera. Y no se anodaba. Él decía lo que tenía que decir. Y se los dijo a los sacerdotes y a los fariseos. Les repitió unas palabras del Salmo 118. Hablando de esta piedra, estaba profetizado en este salmo que esta piedra sería rechazada, y les hizo una advertencia que no solamente va aquí para los judíos. Esta advertencia no va sobre usted que todavía no ha arreglado sus cuentas con Cristo, usted que todavía no se ha arrepentido, usted que no se ha sembrado en Cristo, que no se ha establecido en Cristo, la piedra angular. Usted debe ser edificado encima de ella para tener protección y tener seguridad de vida eterna. Él les advirtió, miren, les dijo, el que creyere, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Esta es la realidad nuestra, no nos sucedió a nosotros. Yo estaba hecho trizas cuando caí sobre Cristo, postrado. Y caí sobre él. Dije, Señor, yo no tengo más esperanza que tú. Sin ti me muero. Sin ti me voy al infierno, Señor. Y mi única esperanza de salvación eres tú. Y serás tú siempre. Y así lo reconozco. Y lo sigo pensando. Yo no tengo otra razón de confianza, de seguridad para ir a la presencia de Dios. No tengo nada más, no tengo que presumir y no tengo ninguna otra razón de presunción ni de seguridad. Mi único orgullo es Cristo y lo que Él hizo por mí, lo que Él es y lo que Él significa para mí. Él es todo. Por Él yo arriesgo todo, no me importa nada. Nadie más en este mundo me va a dar salvación. Qué triste que hay personas que piensan, es que mi familia me va a rechazar, es que mi mamá me va a regañar, es que mi papá me va a desheredar. Pues que te desherede, Dios ya tiene una herencia segura para ti en el cielo. ¿Qué más quieres? La herencia en esta tierra no te va a durar mucho. A lo mejor un día de estos te rebalas en el baño, te das un buen golpe en el occipital y ahí quedas. Y te va a pasar lo del rico, cuando abras tus ojos los vas a abrir en el infierno y no habrá solución para ti. Es mejor que caigas hoy sobre la piedra y seas quebrantado. Dice, pero aquel sobre quien ella cayere, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Wow, qué lenguaje del Señor Jesús. Qué advertencia. Pues yo prefiero ser quebrantado a que esta roca, a que esta piedra caiga sobre mí. Así que muchísimo cuidado. Aquellos que han escapado de esto, denle gracias a Dios. Alaben a Dios por ello. Alábenlo conmigo en esta mañana. Y reconozcan la hermosura de Cristo. Para nosotros, los que hemos logrado creer en Él, Él es precioso. La piedra que los edificadores rechazaron. Síganse gozando con Él. Sigamos disfrutando a nuestro Cristo. Sigamos descansando sobre esta roca, sobre esta piedra.
Si los demás quieren navegar en aguas extrañas, allá ellos, pero cuando venga el día del juicio, como dijo Carlos Spurgeon, nosotros seguiremos aferrados, abrazados de la roca de los siglos y no nos pasará nada. La ira de Dios no nos podrá tocar. Amados hermanos, qué bendición darles la palabra cada mañana, aunque sea 3 veces por semana. No sé si cuando pase la pandemia podré seguirlo haciendo 3 veces por semana, tal vez 1 o 2, no sé. Pero qué gozo es estar con ustedes cada mañana. Y gracias a Dios por los hermanos que hoy se conectaron. Que Dios les bendiga grandemente. Que estos pensamientos estén normando su actitud en este día y les traiga gozosos, felices por saber que están sobre la piedra que los edificadores rechazaron. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes, hermanos muy amados, como dijo el apóstol Pablo, deseados. Cuando Pablo dijo hermanos deseados, pues lo que está diciendo es, hermano, tengo muchas ganas de verles. Pablo así era, le encantaba tener comunión con los hermanos. Y pues yo soy así. Yo soy una persona demasiado social. El hermano Alfonso, pastor de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Nuestro pastor misionero allá en Potrero, me decía, Pastor Moy, a ti te gusta tanto socializar que si no fueras cristiano te la pasarías de cantina en cantina. Pues ahora no me la paso de cantina en cantina porque conozco a Cristo y la cerveza para empezar ni me gusta, pero me encanta andar de familia en familia, de hermano en hermano, porque esto es lo que vamos a hacer en el cielo y haríamos bien empezar a practicar esto aquí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, de nuevo, hermanos, un abrazo. Quiero mandar un saludo especial a mi tía Delia, ¿verdad? Que me encanta ver esa foto, ya la tengo ahí grabada, con su tacita de café, ¿verdad? Muy aplicada allí, estudiando, meditando conmigo. Un abrazo para ti, un abrazo para mi amada tía y para mi amada familia. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima.